¿Cómo eran los medios en esa época? Los medios en esa época eran, o sea, se escuchaba en la televisión lo que el gobierno quería informar, nada más. No había libre prensa. Entonces, era todo muy, o sea, lo que querían escuchar ellos. Que se entere la gente lo que el gobierno quería realmente, que le convenía a ellos. Va, así. ¿Qué medios veías? Lo que me acuerdo de esa época, se veía mucho la televisión, sí, y después, bueno, se escuchaba la radio y que, bueno, más adelante ya fueron censuradas las radios y sacaban emisoras, o sea, las censuraban. ¿Se hablaba en las casas estos temas? Sí, se hablaba cuando se surgía algunas dudas, algunas con preguntas. Particularmente en mi caso, yo era chica y cuando veía la televisión los comunicados, tal, que decían la información, me llamaba la atención esas cosas, entonces preguntaba y sí, se hablaba del, del gobierno, de los militares, cómo eran los militares, o sea, su disciplina, su manera de pensar, todas esas cosas. ¿Había inseguridad en esa época? Lo que yo me acuerdo, robos habría, no en la medida que como que hay ahora en estos últimos tiempos, en la democracia sería, como para, ¿cómo es? Abarcar un tiempo a comparación con los militares. Eh, Había más seguridad en el sentido de que había más controles en la calle. No se podía estar en la calle después de las 22 horas. eh, si estaban un grupo de gente en una esquina, no se podía estar así. Te pedían documentos y el que no tenía documentos lo llevaban a la comisaría. Y, y bueno, me parece que no había tanta inseguridad. ¿Les hablaban de estos temas en el colegio? Eh, no tanto. En el colegio, lo que yo recuerdo era, había más gente como de libre expresión, para decirlo de alguna manera. No tanto en la parte militar, era, la gente era muy contada, en mi caso, en el colegio donde yo iba. Lo que sí había, muchos empezaban a hacer los centros de estudiantes y todas esas cosas, que era la que cuando tenían inquietudes o protestar por algo, se hacía. Pero no, de así, del militar no se hablaba mucho.